Continuamos con la información en Matutino Express y hoy es el cuarto día ya de la ofensiva de Israel en Gaza. Para hablar más sobre esta crisis que está sucediendo en Medio Oriente, tengo la línea telefónica y le agradezco de antemano al capitán Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, capitán. Hola, ¿cómo estás? Recordame tu nombre, por favor. Ana Lucía. Ana Lucía, mucho Ana gusto. Lucía, muchas gracias por platicar con nosotros, mucho gusto. Igualmente, ya lo mencionamos, 4 días de ofensiva militar en Medio Oriente, 100 muertos, 700 heridos, y por lo que se ve no hay una intención de un alto al fuego. Sí, efectivamente, Ana Lucía, estamos hablando de más de 100 cohetes que han caído hoy desde la Franja de Gaza hacia Israel, un total de 645 cohetes en lo que va de estos 4 días, que han dejado bajo fuego a Gazatí a 75% de la población israelí. Un tema que no pasaba en un futuro. Desde que el Hamas se gobierna en la Franja de Gaza, cada vez son más la cantidad de israelíes que quedan bajo fuego y tienen que estar muy cerca de los refugios. Mientras tanto, nosotros también estamos alcanzando la posición de diversos objetivos terroristas en la Franja de Gaza, principalmente lanzaderos de cohetes, como así también depósitos de cohetes, centros de comando y control y túneles para uso terrorista. Te debo decir, Ana Lucía, que mientras nosotros utilizamos armas para proteger seres humanos, lamentablemente el Hamas utiliza seres humanos para proteger armas. Es decir, ellos nos están tirando sus cohetes desde centros de población civil hacia nuestros centros de población civil, usando a su ciudadanía como escudos humanos y a la nuestra como carne de cañón, mientras nosotros estamos atacando objetivos terroristas en la Franja de Gaza para terminar con la agresión a nuestros ciudadanos. Por supuesto, Ronnie, bueno, para ellos, en pocas palabras, la muerte es vida. Y de hecho, el jefe de su ejército, el ejército israelí, habló hoy ya de una incursión terrestre a la Franja de Gaza. ¿Qué hay sobre esto? Es una posibilidad. En este momento ya tenemos un total de 33.000 soldados reservistas que están llegando a la zona. Al principio empezamos reclutando a soldados en lo que es el Comando de Defensa Civil para dar instrucciones a la población civil israelí, como también a soldados en la defensa aérea que operan el Cúpula de Hierro, un sistema antimisiles, y ahora estamos reclutando soldados de la infantería. Vamos a hacer todo para que la agresión a la población civil israelí termine por parte del Hamas y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. Así es, capitán. También se habla de que en Tel Aviv se dice que solamente se escuchan sirenas y que se ven las calles vacías. Sí, efectivamente, como te decía, constantemente están tirando los cohetes. Son cohetes que cada vez tienen cada vez más largo alcance, más capacidad de destrucción y son más puntuales. Desde que el Hamas se hizo una fuerza potente en la Franja de Gaza, allí a principios de los años 2000, se multiplicó por más de 1.500 la cantidad de israelíes que quedan bajo fuego potencial del Hamas. Te decía que un 75% de israelíes quedan bajo el fuego potencial del Hamas. En términos mexicanos, si no me equivoco, sería así como 90 millones de personas. Creo que cualquier país en este mundo que 75% de su población está bajo fuego tiene el derecho de defenderse. Nosotros no teníamos la intención de ingresar en esta operación margen protector. Es el Hamas el que nos arrastra a esta operación, es el Hamas que está por detrás del uso criminal de civiles como escudos humanos, y ahora estamos en la situación que decíamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que podría haber? Como menciona, tiene que haber esta defensiva, por supuesto, ya hay reacciones internacionales, se califica esto como una emergencia humanitaria creciente. ¿Qué es lo que tendría que suceder para que esto cesara de cierta forma? Lo que tendría que suceder es que la agresión constante a la población civil israelí se detenga. Es decir, que los cohetes que vienen volando constantemente hacia la población civil israelí, que la tiene de alguna manera acorralada, eso se debe detener y tener también garantías de que no va a pasar en un futuro cercano. Porque cada 2 por 3 el Hamas vuelve a estos cohetes, vuelve a comportamiento. No son solamente cohetes, hubo un intento de ingresar por mar, una célula terrorista del Hamas que venía con armas de fuego y granadas, la pudimos abatir en un combate en tierra. Así también hay un montón de túneles por el cual el Hamas quiere sacar un atentado terrorista. Como te digo, lo que tiene que haber es
seguridad para nuestra población civil por un lado, tanto en el presente como garantías para el futuro. Así es. Señor Ronnie Kaplan, habla Eduardo Salazar, gracias por esta entrevista muy oportuna, por supuesto. ¿Qué hay sobre la propuesta de mediación de Estados Unidos para un alto al fuego entre Israel y Hamas? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Las propuestas de mediaciones por lo general son temas que están manejados a nivel político. Como sabemos, Eduardo, Israel es la única democracia en Medio Oriente, un Medio Oriente que se viene desmembrando en los últimos 3 años y medio, y al ser la única democracia, aquí los que toman las decisiones a nivel de la política internacional son los políticos electos democráticamente por el pueblo. Nosotros como Fuerza de Defensa de Israel hacemos al pie de la letra lo que nos dicen los líderes democráticos electos por el pueblo. En este momento lo que estamos haciendo es estar preparados para ampliar y profundizar esta operación Margen Protector. 75% de la población israelí está amenazada por los ataques de este grupo terrorista Hamas, y eso ocurre todos los días. Esto en estos últimos 4 días ocurre constantemente, y de hecho hubo se amplió lo que es el rango de los misiles en estos últimos días, ¿verdad? Hemos visto misiles a 130 kilómetros, hasta 150 kilómetros de la Franja de Gaza, cosa que no habíamos visto nunca. ¿Sí? Era una cosa que no existía antes, y esto tiene que ver también con un apoyo iraní y un apoyo de otras potencias hacia el Hamas. Principalmente son 2 los misiles que más nos tienen a mal traer. Uno es el M302 de fabricación siria, que si ustedes recuerdan hace un par de meses intentaron de contrabandear hacia la Franja de Gaza por intermedio de Irán y el Mar Rojo. Nosotros lo detuvimos, un cargamento de este tipo de misiles. Y el otro misil muy importante es el M75, que es de producción nacional, ¿sí? En la Franja de Gaza es producido por el propio Hamas. Este es el nuevo terror. Si en Israel vivimos un terror en los años 70 y 80 de lo que era tomar rehenes, como por ejemplo fue en las Olimpiadas de Múnich, allí por los años 70, o en la operación Entebbe en Uganda, en esa época. En los años 90 y 2000 nos tuvimos que enfrentar con atentados suicidas, también palestinos, también del Hezbollah, como fue el atentado suicida en la AMIA en el año 1994 en Argentina, en la comunidad judía. En los años la primera década digamos de los años 2000, estamos hablando de tirarte cohetes desde centros de población civil del adversario hacia centros de población civil israelíes, utilizando a los civiles del adversario como un escudo humano y a los nuestros como carne de cañón. Nosotros estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a la población civil en la Franja de Gaza. La población civil en la Franja de Gaza no es nuestra adversaria, no es nuestra amiga. Nosotros queremos dañar solamente a que nos dañen, pero el problema es que el propio Hamas se esconde atrás de ellos, ¿sí? La concepción de vida del Hamas es distinta a la que tenemos en México o en Israel, se esconde atrás de ellos y de esa forma hace muy complicada la lucha en el sector urbano. Por supuesto, esto es algo clave, lo que mencionábamos, para ellos la muerte es vida. Y bueno, también recordar que hace unos días hubo un secuestro y posterior asesinato de 3 adolescentes israelíes, esto en Cisjordania. ¿Esto fue uno de los motivos de que iniciara otra vez este conflicto? Yo creo que lo que tiene en común el secuestro y asesinato de Eyal, Gilad y Naftali el 12 de junio, hace ya prácticamente un mes, y el conflicto este conflicto es el hecho de que Hamas está por detrás de ambos. Fíjate quién es el Hamas, ¿sí? Un grupo que estuvo dispuesto a chicos que estaban haciendo autostop a secuestrarlos y asesinarlos. Sé que en México ese es un tema que también sucede mucho y no es tan aquí en Israel también Hamas tiene una cultura del secuestro. Estamos hablando de 64 intentos de secuestro desde el principio del 2013 del Hamas hacia israelíes. Y una cosa es importante entender aquí también, Ana Lucía, el Hamas en su constitución dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. En el artículo 13 de su Constitución dice que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel no es más que un mero ejercicio de la futilidad, es decir, no tiene ningún tipo de sentido. No estamos hablando aquí con un grupo con el cual se puede hablar. Ellos dicen que en su concepción musulmana, dicen que este es un Estado infiel, el Estado israelí. Aquí tendría que haber un Estado musulmán regido por la Sharia,
un Estado, al ser un Estado judío, o si fuese un Estado cristiano, es un Estado infiel. Está Dar el Harb, Dar el Islam, el mundo de la espada, el mundo del Islam. Lo que no es Islam hay que pasarlo por la espada. No es una cuestión aquí de un grupo que está hablando de 2 estados para 2 naciones, de un proceso de paz, como le hablaban antes los políticos con la Autoridad Nacional Palestina, sino que estamos hablando de un grupo que no reconoce la propia existencia del Estado de Israel y que criminalmente, ¿a quién se le puede ocurrir utilizar a sus propios niños, sus propias mujeres como escudos humanos? Si un pedido le puedo hacer a la población palestina en la Franja de Gaza en este momento es que se aparten del Hamas, salgan de los lugares donde ellos están, porque ellos, los terroristas, sus depósitos de armas, sus lanzaderos de cohetes, son nuestros objetivos, porque estos son los que están poniendo a mal traer contra las cuerdas a la población civil israelí. También tendrían que ser castigados severamente quienes cometieron el asesinato de este joven palestino y que lo quemaron vivo. Definitivamente de acuerdo contigo, se trata de un tema aborrecible. No lo digo solamente yo, lo dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu hace unos días y toda la clase política israelí. Es algo tan aborrecible como el caso de los tres chicos israelíes que murieron. Definitivamente están en investigaciones la policía, es un tema que lo trabaja mucho más la policía que nosotros como Fuerza de Defensa de Israel, pero desde el punto de vista moral no cabe duda que es tan criticable y una tragedia tan grande como el caso de los 3 chicos israelíes, Gilad, Eyal y Naftali, que fueron secuestrados, asesinados y tirados en el campo abierto en la zona de Hebrón. Así Ronnie, pues de verdad muchísimas gracias por esta plática muy oportuna. Eres el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y nos queda muy claro cómo está la situación muy complicada allá en Medio Oriente. Y bueno, pues dicen ustedes que están en espera de que pueda haber una incursión terrestre encabezada por 30,000 hombres israelíes ahí en la Franja de Gaza, lo cual sería pues una escalada de violencia más, ¿no? Terrible. Puede llegar a ser. Como te digo, sería una incursión que a priori no era lo que querríamos, pero lamentablemente Hamas nos lleva a esta operación. Hace unos 4 días atrás le decíamos al Hamas que silencio iba a ser devuelto con silencio, pero lamentablemente lo último que hubo aquí fue silencio. Sería un mal necesario ingresar por tierra, pero si es necesario lo vamos a hacer porque tenemos el derecho de alguna manera de proteger a nuestra población civil. El hecho de que el Hamas se sigue escondiendo y usando su población civil como escudos humanos, que es lamentable de por sí, no nos saca a nosotros el derecho de seguir defendiendo a nuestra población civil como cualquier otro Estado democrático lo haría en el mundo. Así es, Ronnie, pues seguiremos al pendiente, vemos estas imágenes, todo lo que nos describes, lo que nos mencionas, triste sin duda lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente. Seguiremos al pendiente sobre lo que ocurra, si nos das la oportunidad, seguiremos en contacto contigo. Con mucho gusto, Eduardo, Ana Lucía y toda vuestra audiencia en México. Estoy a disposición para pasarles información. Saludos desde Jerusalén. Muchísimas gracias, Ronnie Kaplan, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Muchas gracias.